La Desterrada, una radio dedicada a difundir cultura. A partir de este momento, los invitamos a compartir y conocer una perfecta combinación de música, letras, interpretaciones. Sonidos que viajan por el aire. Operaire. La excelencia de un estilo. Muy buenas tardes, amantes de la ópera. ¿Cómo estás, Luciana? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Número de programa. 794. 700. Ya estamos cerca. Bueno, te cuento, tuve oportunidad de ver el Rigoletto organizado por Omar Carrión, que lo vamos a comentar en unos momentos. Mientras tanto, quisiera que me cuentes un poquito qué es lo que tenés preparado para hoy. Y aprovechando que hoy no tenemos agregados invitados, te traje la tercera entrega de Mujeres Compositoras de la Historia. Estamos ahora en el siglo XVII. Bastante interesante. Es un poquito más extenso, pero me pareció que valía la pena escucharlo. Bueno, buenísimo. Yo te cuento que sigo teniendo problemas tecnológicos. Por ejemplo, hace varios días que WhatsApp me viene mandando un mensaje que lo tengo que actualizar. Hoy lo actualicé y no se actualiza. Y seguí todas las reglas de actualización y no se actualiza, con lo cual tuve que volver al viejo truco de cambiar la fecha y volver a fecha anterior, ponerlo en una fecha anterior a la que corresponde. Y entonces recién con unos mensajes hablados que me mandaba Fernando, me di cuenta que los mensajes hablados no me funcionan. Sí funcionan los mensajes de texto. Así que después, cuando termine el programa, voy a ver qué es lo que puedo hacer para que este famoso WhatsApp funcione como tiene que funcionar. Bueno, ya me parecía raro que no me hubieras no solo no contestado, sino que ni lo hubieras escuchado el de voz que te pide, pero bueno, es bueno saberlo. Sí, no puedo escuchar los mensajes de voz, así que todo lo que sea mensajes necesito recibirlos por texto. Eso sigue funcionando, por suerte. Pero bueno, vamos a arrancar con Rigoletto, pero esta vez con la música del famoso cuarteto de cuerdas, con una versión de Pavarotti que empieza con la Donna in Mobile y inmediatamente el cuarteto famoso de Rigoletto. Cuando quiera, Fernando, es el número 1. La donna immobile, qual più al vento, muta d'accento e di pensiero, sempre una mobile, leggiadro viso, il pianto il riso e menzognero. La donna immobile, quasi un paravento, muta d'accento pensiero dei pensieri
al cauto il cuore, pur mai non sentasi felice appieno chi su quel seno non viva amore. La donna è nobile, quasi umanamente, usa d'accento e di pensiero. E di pensiero. Il piangere un po'.
La ópera y usted, los únicos protagonistas. Bueno, Pavarotti, Sutherland, en fin, un elenco maravilloso. Arrancaste con todo el primer programa de junio, ¿eh? Sí. No quedan dudas. Y Junio. durante este programa vamos a pasar otros conjuntos, por ejemplo, el sexteto de Lucia, la fuga de Falstaff, en fin, varias. Preferí dedicarme a los conjuntos, pero no quiero perder más tiempo. Quiero comentar lo que vi en el Rigoletto, que gentilmente tuvieron la maravillosa gentileza de mandarme el link para que lo pueda ver. Lo vi completo. Bueno, mira, en todo este año y medio de pandemia hemos visto muchas producciones hechas como se puede, generalmente con sistemas tipo Zoom, sumando los personajes. Bueno, acá lo que Omar Carrión pergeñó y logró con una maravillosa presentación es hacerlo en forma de película. Todos los escenarios son naturales. Hay conjuntos donde en el momento de la pandemia en que se pudieron filmar estaban presentes físicamente en el mismo lugar, lo cual es un aporte fantástico. Y realmente es un trabajo, creo que de suma excelencia. No solo por la interpretación maravillosa que hace Omar Carrión del rol de Rigoletto, que es impecable, muestra la jerarquía que siempre tuvo, sino también el resto del elenco. Por ejemplo, podemos hablar de Nicolás Sánchez, que hizo un excelente Conde de Mantua, lo mismo la soprano. Realmente estuvieron muy, pero muy bien concentrados en su papel, y sobre todo también los bajos, Cristian Peregrino haciendo el Monterone, realmente una voz excepcional que vale la pena. Y ¿qué te puedo decir? Realmente las 2 horas que dura el programa se me pasaron volando, porque era un acierto atrás del otro. Realmente es una versión que los invito a que la consigan a través de, en nuestra página Noticias de Ópera y Música Clásica, está toda la información de dónde tienen el link para poder verla. Sobre todo porque superaron muchos de los escollos tradicionales que aunque se encuentra la gente haciendo cosas durante la pandemia. Por ejemplo, esos escenarios naturales a los que me refiero eran, por ejemplo, como ya comentó, creo que fue Enrique, en el programa anterior, el patio de la casa de Omar Carrión, el hall de entrada, los pasillos, muy, pero muy, muy bien logrado, y con un hilo conductor muy interesante también con la presentación de cada uno de los actos por parte de Boris. Así que creo que es
hasta ahora, de todas las producciones que he visto en pandemia, creo que es la mejor, la más lograda, la más hecha en formato cinematográfico, donde hay, por supuesto, planos americanos, o sea, primeros planos de las caras, de los rostros, y toda una ambientación, un vestuario excelente, y realmente creo que vale la pena, creo que es lo mejor que se ha hecho desde que estamos en pandemia. Por lo tanto, lo recomiendo muchísimo, espero que todos lo puedan ver, y les repito, el link para esto se encuentra en todas las publicidades que hemos venido publicando en Facebook, en Noticias de Ópera y Música Clásica. Creo que fue un gustazo y quiero felicitarlos a todos, a todo el elenco. Me encontré con una Giovanna que mostró que no existen los personajes secundarios, que la Giovanna interpretó el rol con una calidad excelente. De todo el elenco, bueno, digamos que la debutante, la mezzosoprano, que más que mezzosoprano es una contralto, que hizo el rol de Magdalena y que era la primera vez que cantaba una ópera, bueno, digamos que tiene que pulir bastante todavía, pero que lo desempeñó decorosamente. El resto del elenco, impecable, Marulo, todos. Los coros fueron coros de poca gente, pero que se lucieron también realmente. Así que recomiendo muchísimo esta versión de Rigoletto producida por Omar Carrión. Así que bueno, espero que vos también la puedas ver. Creo que es una visión diferente de cómo encarar las cosas en plena pandemia. Y por supuesto con altísimo nivel de calidad. Bien, ¿querés que pasemos a las compositoras? Dale, si te parece, como para ir mezclando un poquitito las cosas. Acoto además de lo de Rigoletto, que sí, tengo muchas ganas de verlo. Estoy acomodando horarios como para poder disfrutarlo con tranquilidad, que igualmente uno ya con el elenco que hay no puede esperar otra cosa más que lo que vos estás diciendo. También está el link en boletería.com.ar, como para adquirir la entrada del ticket, como para que te lleve al link de donde está subido, digamos, para los demás. Sí, es plata súper bien gastada. Vale la pena, entren ahí en... Inversión, no gasto, inversión. Sí, es realmente una inversión, un tiempo, es muy ameno la forma en que está relatada, la forma en que está hecha, se vuela el tiempo y excelente, realmente de súper primera. Bueno, vamos a las compositoras si querés. Dale. Las guías turísticas parisinas recomiendan a los paseantes del Sena planear una visita a la Ile Saint-Louis, en un barrio cuadriculado con rentas elevadas, sin señales de las vacas de la isla vecina, asiento de la Catedral de Notre Dame, que hace siglos cruzaban para pastar libremente. Por desgracia, no todos saben que Elisabeth Jacquet de la Guerre, compositora en época del rey Luis XIV, nació ahí el 17 de marzo de 1665. Los Jacquet eran una familia de arquitectos, músicos, compositores y artesanos de instrumentos, destacados fabricantes de clavecines. Claude, el padre de Elizabeth, fue organista de la iglesia de San Luis y quien la orientó durante sus primeros años como intérprete y compositora. Desde muy pequeña, algunos dicen que a los 5 años, se ganó la admiración del rey y los aplausos de Versalles. Las menciones de sus logros en periódicos y de boca en boca son más constantes a partir de 1677. Participó en una velada en julio de ese año en honor a Luis XIV y luego en los conciertos de los jueves en casa del laudista, bailarín y compositor Louis Molière, maestro de música del Delfín y de los escolanos de la Cámara y Capilla Reales.
Él la ayudó a trabajar con Gabriel de Rochechouart, habitante del Louvre. Otro aspecto importante para el progreso de Elizabeth en la corte fue que su hermana mayor, Anne, era fille de chambre, sirvienta, y fille de la musique de María de Lorena, Madame de Guisa, aristócrata interesada en la música italiana, que patrocinó a varios artistas, entre ellos al compositor Marc-Antoine Charpentier. Elizabeth Jacquet cruzó las puertas del Palacio de Versalles cuando tenía 15 años porque Athénaïs de Rochechouart de Mortemart, marquesa de Montespan, amante de Luis XIV, la aceptó en sus aposentos. Madame de Montespan se convirtió en la favorita del rey y tuvo 5 hijos suyos. Se le consideraba el centro de la corte y de los placeres, la fortuna, la esperanza y el terror de los ministros y los generales del ejército. Molière y La Fontaine estaban en la nómina de artistas y músicos a los que apoyaba. Su poder e influencia mermaron en ese ambiente de política sexual cuando el rey se interesó en mujeres más jóvenes. Abandonó el palacio en 1691. Mientras sucedía el largo ocaso de Madame de Montespan, el compositor florentino Jean-Baptiste Lully observaba su Meridión. Llevó la ópera italiana a Francia e hizo las adaptaciones necesarias para ensamblar el discurso político con los gustos de Luis XIV, prólogos y epílogos con alabanzas para el monarca y varios números de baile. En 1669 fundó la Ópera de París y montó sus tragedias en música con gran éxito. Lully no dejaba a enemigos ni a extraños en pie. Lanzó a Molière y a sus actores del Palais. La incertidumbre alrededor de su mecenas pudo influir en el matrimonio entre Elizabeth Jacquet y Marine Laguerre, cuando ella aún no cumplía 20 años. Volvió con su esposo, parte de una familia de organistas, a la Ile Saint-Louis. Marine de Laguerre fue el organista de varias iglesias hasta que llegó a la prestigiosa Sainte-Chapelle. Elizabeth Jacquet de Laguerre publicó a los 22 años las piezas de clavecín libro 1 dedicado al rey. La obra, alabada por su despliegue en el arte del contrapunto, se publicó días antes de la muerte del temido Lully, 1687. En el año en el que Madame de Montespan desaparece de la corte, la joven compositora gasta sus días en una ópera ballet para el rey. En la dedicatoria explica: las mujeres han dado ya en este terreno excelentes piezas de poesía que han cosechado el mayor de los éxitos, pero hasta ahora ninguna ha intentado componer una ópera entera, y ese es un mérito que atribuyo a mi empresa, pues cuanto más extraordinaria sea, más digna será de usted y más justificará la libertad que me tomo al presentarle esta obra. A partir de entonces fue considerada la mejor compositora del mundo. Lully seguía vivo aún cuando su epitafio ya estaba escrito. Entre la publicación de sus obras completas y la tradición musical que forjó desde el escenario de la Ópera de París, fue difícil que los nuevos compositores obtuvieran apoyo. Jacquet de Laguerre perseveró con sus óperas. La única que ha sobrevivido hasta el presente, Se fallait et pour Christ, se estrenó el 15 de marzo de 1694 en el Teatro del Palais Royal. Las expectativas eran altas, el resultado será excelente, escribió un corresponsal. No fue así, el público la despreció por el libreto mediocre. Y el desencanto la alejó por siempre de la tragédie en musique. Se instaló con su esposo en el Palais de la Cité, que hoy se conoce como Palacio de Justicia, cerca de Sainte-Chapelle. La casa tenía una habitación adaptada para que la compositora impartiera sus clases y diera sencillos conciertos. Marine de Laguerre murió en julio de 1704 y Elizabeth regresó a su isla natal. Después de la amarga experiencia con Se fallait pour Christ, la imprenta saca una nueva obra de Elizabeth Jacquet de Laguerre a sus 42 años. Son las piezas de clavecín que pueden tocarse en violín. Se convierte en la primera compositora en dar importancia armónica y melódica a la viola, el violonchelo y el violín. La aristocracia francesa prefería escuchar el laúd y la viola
y consideraba que el violín era un instrumento para músicos menores. Y no solo eso, rechazaba la sonata por su origen italiano. En medio de esta postura hostil, Jacquet de la Guerre recibió la invitación del rey Sol para presentarse en su Petit Couvert y fue él quien dio la última palabra. Esas composiciones eran muy originales. Su siguiente reto creativo fueron las cantatas religiosas. En 1715 publicó 3 cantatas seculares con el gesto revelador de dedicarlas a Maximiliano II en lugar de a su mecenas de 4 décadas que murió ese año, el rey Luis XIV. Compuso de manera intermitente hasta 1724. Elisabeth Jacquet de la Guerre murió el 27 de junio de 1729. Los herederos, hijos de su hermana Anne, no publicaron sus obras inéditas. La fama de esta compositora sobrevivió un tiempo en forma de ediciones artesanales, pero el canon musical la dejó encerrada en el Palacio de Versalles.
Operaire, gente que hace ópera hablando de ópera. Bueno, realmente me encantó, creo que por lo que pude escuchar estaba bastante adelantada a la época y realmente es una obra espectacular. Te agradezco muchísimo, como siempre, las presentaciones que estás haciendo sobre las compositoras mujeres. Creo que vale muchísimo la pena que sigamos adelante con ese tramo del programa. Así que el viernes que viene espero que tengamos otro, porque realmente son descubrimientos. Yo esto no lo había escuchado nunca y me pareció fantástico. Sí, lo que podríamos hacer, si te interesa, en algún momento ir compartiendo, ya si bien en la página de Operaire y tanto en el grupo de noticias, al menos los fragmentos estos de música, como para que la gente escuche y bueno, después que tenga más curiosidad puede seguir investigando, porque realmente vale mucho la pena. Yo hasta ahora no terminé el artículo, pero por cómo viene, realmente son hallazgos, ¿viste? Sí, realmente, de todas maneras este programa, como te imaginarás, siempre lo subo a Operaire, lo subo a Noticias de Ópera y Música Clásica, a mi Facebook personal, al grupo de cámara de Fundamus, así que también se puede escuchar en esos lugares, ¿no es cierto? Sí, por supuesto que sí. Lo que pasa es que igualmente hay algunos nombres que tal vez escapan al oído y uno no sabe tal vez cómo buscarlos o cómo escribirlo, en este caso que todo en francés, es medio trabajoso tal vez encontrar las piezas de esta compositora o de las anteriores por separado. Pero bueno, de todas maneras también queda el registro en el programa. Sí, pero subamos todo lo que quieras, me parece sumamente interesante y muy importante para todas las compositoras contemporáneas que están desarrollando también un trabajo muy importante y que puedan acceder a este material que es un material histórico, ¿no es cierto? Bueno, en el programa de hoy la idea era presentar conjuntos, por eso arranqué con el cuarteto de Rigoletto. Lucia de Lammermoor tiene muchas cosas fantásticas y una de ellas es el famoso sexteto, que es lo que vamos a escuchar ahora, el sexteto de Lucia. Es un sexteto corto, pero que realmente vale la pena. Cuando quiera, Fernando.
solo se necesita un espacio. Aire libre para que viajen los sonidos. Nosotros lo conseguimos. Ópera Aire. La excelencia de un estilo. Bien, Don Giovanni, qué ópera maravillosa. Es una de las 3 óperas de Mozart que realmente tuve oportunidad de hacer y me parece que es maravillosa. Tiene dos grupos de conjuntos. Uno en la famosa fiesta, donde está Don Giovanni, Zerlina, en fin, y también están las famosas Doña Elvira, Doña Ana, y ahí también hay un pequeño conjunto, pero en vez de elegir ese, quise mostrar el final. El final es un terceto, donde está Don Giovanni, Leporello y el famoso Commendatore. Te cuento una anécdota. Cuando hice Don Giovanni en la ciudad de Salta, lo hicimos en el estadio, un estadio de básquet, que se llamaba el Estadio Delmi, que tenía tres sectores de platea, y uno que era la pared final, es decir, que no estaba todo alrededor de la cancha de básquet. Bueno, ahí construimos un escenario en forma de U, de manera tal de que todos los costados y el fondo estuvieran siempre cerca del escenario, que se pueda ver a los cantantes de cerca. La Sinfónica de Salta estaba instalada en el medio de esa U, o sea que en el medio de la U cabía toda la Sinfónica de Salta, y había escapes por los 2 laterales en el fondo y toda una serie de entradas y salidas preparadas para los distintos momentos. Tuvimos la suerte de que a la primera función venga quien era entonces, en ese momento, el gobernador. La capacidad era de 6.000 personas y se hicieron 2 funciones a pleno, a lleno. Y a partir de ese día, el gobernador decidió reconstruir el Teatro de Ópera de Salta, que es donde ahora se hacen las óperas en ese nuevo teatro. También ahí Don Giovanni fue la primera ópera que se hizo en Salta completa y con esa magnitud. Y después en el teatro también, la primera ópera que se hizo, tuve oportunidad de hacerla gracias al director, el nuevo director de la Sinfónica de Salta, Jorge Les, que me llevó a hacer la flauta mágica, que si bien no es una ópera, bueno, el Singspiel, la flauta mágica, fue la segunda que se hizo en Salta. Y en esa vez no solo la hicimos en Salta, sino que también la llevamos a Jujuy gracias al Mozarteum de Jujuy. Bueno, la anécdota de esto, ¿cuál es? La escena donde el comendador viene a cenar, invitado por Don Giovanni. Como el estadio era tan grande, todos tenían micrófonos, las perlitas acá en la frente del micrófono. Pero para esa escena yo hice poner bafles en los fondos de la platea, atrás del público, de manera que cuando el comendador hablaba, la voz espectral aparecía envolviendo al público desde el fondo del escenario. Era la única que se transmitía en esos sectores. Entonces daba un efecto sumamente impresionante escuchar a la estatua del comendador que venía a cenar y escucharla de frente y escucharla desde atrás, envolviendo todo el estadio. Fue una sensación maravillosa. Pero bueno, vamos a escuchar este final tan maravilloso de Don Giovanni. Presten atención a lo que cada uno está diciendo,
porque las cosas maravillosas que tiene el Don Giovanni en sus conjuntos es que no solo todos cantan lo que tienen que cantar de manera diferente, sino que se escucha clarísimo qué es lo que cada uno dice, y sobre todo hay que prestarle atención al leporelo. El leporelo está en un pánico total y lo demuestra. En esa oportunidad el leporelo lo había hecho Luciano Garay y el Don Giovanni Fernando Grassi. Bueno, los invito a que escuchemos entonces este fragmento del Don Giovanni, el final.
Sus oídos merecen todo lo bueno. Operaire es la opción. Bueno, tenía mucho más material, pero no quiero perder la oportunidad de comentar dos anécdotas sobre este Don Giovanni. La primera fue que las críticas en Salta, si bien hay un querido amigo que es crítico de la Asociación de Críticos Musicales, fueron espectaculares, excepto los diarios opositores al gobierno, que dijeron que en realidad ponderaron la presentación, pero que sugirieron que la provincia no estaba en condiciones de hacer una producción cinemascópica como fue este Don Giovanni. Y la otra anécdota fue que cuando faltaban 2 días para el estreno, teníamos un ensayo general y después al día siguiente el primero de los estrenos, el personaje de Leporello, que lo estaba haciendo otro cantante, se enfermó y no tenía forma de cantarlo. Entonces tuve que llamar a Buenos Aires, llamé a Buenos Aires y hablé con Luciano Garay. Cuando hablo con Luciano Garay le digo, che, Luciano, ¿qué haces esta tarde? Y me dice, mira, terminé el ensayo del Colón y no tengo más nada que hacer. Bueno, mira, a las 7 de la tarde tenés un vuelo a Salta. Venite, tomate el vuelo ese que tenés que cantar en el ensayo general de hoy a las 9, el Leporello, y mañana tenés que hacerlo en la función. Cuando llega lo fueron a buscar al aeropuerto, lo trajeron, dejó la valija al costado del escenario e hicimos todo el ensayo general, yo al lado de él, marcándole cómo eran los movimientos que teníamos previstos, así que me pasé todo el ensayo al lado de él mientras pasaba toda la parte. Y al día siguiente, por supuesto, con la calidad de siempre de Luciano Garay y las veces que lo cantó, hizo una función extraordinaria de Leporello. Así que fue una cosa muy, muy, muy de último momento, y lo que te demuestra también que hay cantantes que no tienen ningún problema, que realmente, viste, los llamás, te sacan de un apuro y te cantan el rol como si lo hubieran ensayado 80 veces, aunque él ya lo había cantado muchas veces. Fue realmente una experiencia, al principio con pánico, y luego cuando me dijo, sí, ya terminé el ensayo en el Colón, bueno, venite a las 7, tenés un vuelo, venite, tenés el pasaje en el aeropuerto, y se vino e hizo un Leporello espectacular. No sé cómo estamos de tiempo, creo que estamos justos. Estamos ya en la hora, ya está. Bueno, entonces me quedaron muchos temas, pero los vamos a seguir seguramente el viernes que viene, porque creo que es importante mostrar todo lo que tiene que ver con los conjuntos en la ópera, los conjuntos maravillosos de la ópera. Como siempre, gracias Fernando por tu gentileza y la calidad con que estás haciendo el programa. Gracias también Luciana por tu presencia, siempre valiosísima. Y bueno, nos encontraremos entonces el viernes que viene. Hasta aquí tuvimos el agrado de compartir
Operaire, la excelencia de un estilo. ¿Te perdiste un programa? Volvélo a escuchar en nuestra plataforma web ladesterrada.com.